Ahí estamos. Arrancamos con el tercer encuentro de La culpa es nuestra. Esta vez vamos a trabajar un tema livianito, que son las reformas del amigo Deng Xiaoping en China. Por ahí estamos un poco aburridos, vamos a trabajar un tema que no sea muy complicado, así que elegimos arrancar con los chinos. Algunos comentarios para la gente de YouTube. Nos está viendo gente de otro país, Alejandro. Sí, tenemos visitas internacionales, no sé de dónde, porque YouTube me dice, si querés saber, pagame. No, amigo. Y gente que le pone subtítulos, o sea que no son hispanohablantes, digamos. Así que estamos ahí y a la gente también que lo mira al video y que no se suscribe, que se suscriban al canal, porque la mitad de la gente que mira los videos no está suscrita, así que hay que suscribirse al canal, pues lo vamos a necesitar en un futuro. Así que eso. Sí. El primer objetivo es llegar a Buenos Aires, aterrizar por Ezeiza, por supuesto. Sí, Aeroparque, viste, en vez de Ezeiza, esas cosas. Y bueno, pues Madrid, no sé si lo dejan venir a Alejandro, vamos a ir a Madrid, porque ya otro país se me complica el idioma, no sé cómo. ¿Habrá que aprender? Sí. Vamos a aprender inglés, así vamos a Nueva York. Bueno, después arrancamos. El tema, como les decía, son las reformas de Deng Xiaoping. Y por ahí lo elegimos este tema porque tiene que ver con una cuestión de la modernidad. Nadie es ajeno a que China es una superpotencia mundial y quizás parte de la actualidad de China tiene que ver con las reformas que comenzó Deng. Que si uno comienza, digamos, con la palabra reforma, si se reforma es porque hubo un proceso previo que le dio, valga la redundancia, forma al proceso chino. Ese proceso en China lo encarna Mao, que es, digamos, el líder de una revolución que le da a China el pasaje de un país feudal, sumamente campesino, atrasado. Después de un proceso muy largo, llega Mao, aplica la revolución, arma la revolución, hace la revolución, y a partir de ahí China empieza a convertirse en una potencia. No la potencia que es ahora, pero sí le da un cambio sustancial. Deja de ser un país feudal y atrasado. Muchos de ellos que estaban en ese sistema de la China más feudal van a lo que es Taiwán, que Taiwán es China, claro, si los amigos chinos miran el video, estamos de acuerdo que Taiwán es China. Mucho de eso, digamos, el garcaje chino se va a Taiwán, se quedan ahí, están todo el tiempo haciendo la contrarrevolución, financiado básicamente por los Estados Unidos, y en China comienza el proceso, la etapa de Mao, que tiene como dos periodos. Hace la reforma agraria, distribuye las tierras, empieza la industrialización china, empieza la industrialización pesada, y en un momento de su etapa, en un momento de la historia, Mao decide dar lo que se llama el gran salto hacia adelante, es decir, bueno, a partir de ahora China necesita ser una potencia en serio, y ahí un poco se le complican las cosas a Mao, digamos, se le complican un poco las cosas al pueblo chino, en el medio del gran salto hacia adelante, que es ser una potencia a la fuerza. Se mueren algunos millones, se dicen que son entre 10 y 20 millones de chinos. Bueno, si son 1.400 millones y te mueren 20, a lo mejor no te das cuenta, pero para el tipo que la pasa mal, es bravo. No, digamos, no es un sistema que me guste demasiado, pero sí hay que reconocerle a Mao que fue el líder
de una revolución y que fue la persona capaz de convertir a un pueblo sumamente atrasado, gigantesco, con miles de millones de habitantes, en una potencia. Entonces hay como ciertas contradicciones en torno a su figura, y básicamente lo que implicaba el gran salto hacia adelante era nosotros nos vamos a transformar en una potencia armamentística a costa incluso del hambre. Hay una extracción de recursos al punto tal que hubo un momento donde la gente ya no tenía para comer porque estaba todo completamente centralizado por el Estado, y el Estado los recursos los destinaba directamente a la producción industrial, y se empiezan a complicar las cosas para Mao. Y después, ya sobre el final de Mao, lo que van a hacer es la revolución cultural, que está básicamente a cargo de la esposa de Mao, con otros muchachos bravos, y bueno, también termina con algunos muertos, calculan que entre 400 y 500.000 muertos. Son cosas por ahí difíciles de contar porque digamos, todo es del Partido Comunista Chino, y a partir de ahí digamos, ya empieza la parte de la debacle de Mao. Sin embargo, bueno, Mao va a estar en el poder hasta que se muere, y siempre tenemos que pensarlo en torno a que son un país donde es una potencia, donde sus enemigos son otras potencias, como es el caso de Estados Unidos. Entonces, el ordenamiento, las directivas del país son completamente ajenas a nosotros. Es decir, si ellos se plantean transformar a China en una potencia mundial, bueno, las condiciones para ser una potencia mundial son esta y esta. Y lo hacen a costa de lo que sea. A partir de que Mao ya no está en el poder, Mao muere en el 76, Deng Xiaoping, hay un periodo, que hay otro que por ahí los nombres no me acuerdo, que hay 2 años, y en el 78 va a asumir este chico Deng Xiaoping. Deng Xiaoping había estado en su momento con Mao, después está en contra de Mao, Mao lo va a exiliar, y cuando Mao muere, él regresa. Fue secretario Fue secretario de Mao, digamos. Pensemos que la política en China funciona de una forma diferente a lo que sería lo nuestro. Hay un poder centralizado, hay un partido único, y vos lo que podés hacer es ir escalando dentro de la estructura del Partido Comunista Chino. Funciona así. Deng Xiaoping estudió en Francia, estuvo en la Unión Soviética, vuelve a China, empieza a hacer carrera, y a partir del 78 asume. No solamente que asume, digamos, como lo que sería presidente, sino que además es el jefe militar. Que no es un dato menor, pensando en que estás encarnando el papel de una potencia mundial. Si vos no te planteas como potencia, por ahí le puedes dar más o menos importancia. Si vos te planteas como potencia, es un factor fundamental. Asimismo, en determinado momento las cuestiones se deciden por el peso de las armas, en este caso. Y me estoy quedando sin voz. Y Deng Xiaoping va a hacer una reforma que se le llaman las 4 reformas. Él tiene 4 ítems, que es agricultura, ejército, industria y tecnología. Esas son, digamos, los 4 parámetros que se pone él para reformar y para darle otro carisma, digamos. Ahí está, digamos, esa es la imagen. Esa sería la imagen de Deng Xiaoping. Y cuando Mao muere, yo les decía que él se va a empezar a acercar de nuevo al poder. Lo asume en el 78 y va a estar hasta el 89. Son 11 años. Si uno se pone a pensar, no son tanto los años que está a cargo del poder comparado con otros dirigentes, incluso actuales.
Y sí, cuando uno empieza a leer un poco las noticias, por ejemplo, si vos lees algún informe de la BBC de Londres, se lo considera como un aperturista, que de hecho lo es. Al principio las palabras son como amigables porque introduce el capitalismo en China, pero al final siempre, digamos, lo que le critican es que no modificó la idea de partido único, o la idea, digamos, el formato político de China. Lo cual puede no gustarme a nivel personal o puedo no estar de acuerdo, pero tampoco son los ingleses los encargados de cuestionarlo. Es decir, si los chinos tienen este formato, si pasaron de ser un país feudal, atrasado, a una potencia mundial, tienen un formato político que les permitió ese crecimiento y los ingleses lo critican, a mí también me llama la atención. No digo que sea bueno, pero si los ingleses son los que lo critican, quizás no es del todo malo. No sé. La verdad que no lo sé. Pero me parece que del todo malo no debe ser. Quizás lo que le podrían haber dado es un poco más de flexibilidad, un poco más de soltura al tema, como para que no se mueran 10, 20 millones de personas. Pero ahí está siempre la clave para mí, ahí está siempre la variable, porque, digamos, ¿por qué Inglaterra lo critica? ¿Por qué los ingleses lo critican? Porque en definitiva tienen sus intereses, que en Taiwán, en Hong Kong, bueno, están ahí siempre metidos con tal de derrotarlos, porque básicamente es una competencia. Y de hecho en el 97, un año después de que muere Mao, un año después de que muere Deng Xiaoping, o unos meses después de que muere Deng Xiaoping, Inglaterra le devuelve Hong Kong a los chinos. Es decir, territorio chino que estaba en manos de los ingleses. Por ahí para plantear rápidamente algunas de las reformas, me anoté algunas cositas acá. En la reforma agrícola lo que hace es a las parcelas que tenían el campesinado chino, ven lo que hace, empieza a darle como si fuese una propiedad privada. La tierra siempre va a estar en manos del Estado hasta la actualidad, pero tienen como una propiedad privada simulada o virtual, o no sé cómo darle la llamada, porque la pueden hipotecar, la pueden intercambiar. Empiezan las parcelas a ser más grandes, empiezan a producir más, al mismo tiempo le van incorporando tecnología. El Estado se va haciendo cargo de comprarle el cereal a un precio, o la producción de lo que sea, a un precio determinado. Una parte de lo que producen, la otra parte la pueden producir en el mercado. Entonces empieza a generarse un dinamismo más parecido, digamos, a lo que sería un sistema capitalista. Cuando aparece también el mercado, empieza también una cuestión de los precios, sufren un proceso hiperinflacionario, pero los precios empiezan, pero el mercado empieza un poco a crecer. El Estado se encarga de dar herramientas a los campesinos que no lo tenían, y los campesinos al mismo tiempo también pueden pasar a contratar empleados o pasar a tener más tierras o alquilar las tierras. Entonces también aparece un mercado de tierras. Hay sectores que se benefician, más que nada los que estaban vinculados al área del Politburó, le dicen ahí, del partido político comunista chino, y hay también sectores capitalistas que van a llegar a China y que empiezan a invertir. Deng lo que hace con estas reformas de apertura es permitir que los capitales extranjeros lleguen y empiecen a instalarse. La parte industrial se instalan, digamos, en la parte de la costa, le van a dar una zona específica para que los capitales extranjeros se instalen, empiecen a desarrollarse, empiecen a llevar tecnología, porque la idea de Deng Xiaoping era que vengan las empresas con las tecnologías para poder modernizar también la industria china, que estaba completamente atrasada. Pero, digamos, la idea era que traigan la tecnología de punta. Obviamente, las empresas que se van a instalar no te van a llevar la tecnología de punta, no se la llevan a los chinos, no se la llevan a ningún lado. Y lo que sí va a generar es una demanda de mano de obra.
Hay empresas que son estatales, hay empresas que son de la burguesía, de una burguesía nacional, digamos, hay empresas que son de capitales extranjeros. Lo que el Estado se va a reservar es parte de la tecnología, petroquímica, ¿cómo se llama la de acero? La siderurgia, por una cuestión estratégica. Es decir, si vos querés ser una potencia mundial, no podés depender que el acero te lo haga una empresa que tiene capitales norteamericanos. O sea, es como matarte solo. Si vos necesitas fabricar 100 tanques hoy, si vos necesitas fabricar 100 tanques para invadir a un país, no podés esperar que te lo haga otro. Entonces, la que es áreas estratégicas, telecomunicaciones, siderurgia, ¿qué más? Agroquímico, o lo que es la petroquímica, y hay otra de las claves, digamos, y en las energéticas, porque si vos querés tener industria necesitas energía, entonces vos no podés depender de otro. Y empieza también a potenciar la cuestión de investigación, la cuestión tecnológica, empieza a fomentar, digamos, centros educativos para poder crear sus científicos, tener sus conocimientos, su desarrollo, y también una parte fundamental que es el ejército. Se propone no solamente capacitar a los soldados, no solamente incrementar la cantidad de soldados, sino también mejorar el desarrollo armamentístico. Que, digamos, todo lo que se va haciendo, cada paso que van dando, está conectado a una idea central de hacer una China potencia y moderna. Lo que también fue provocando estas nuevas modernizaciones es un sistema que ellos no estaban acostumbrados a tener, que es un sistema de clases distintos, porque al haber un montón de asalariados que antes eran campesinos, cuando la gente, digamos, en el campesinado ya no podía vivir y hay trabajo industrial en las ciudades, hay como un traslado de todo eso, entonces, bueno, empiezan a recibir salarios. Ese salario, no solamente que era bajo, porque las multinacionales se instalan ahí siempre y cuando el salario sea bajo, sino que además el Estado se hacía cargo de darle la comida, el transporte y la vivienda. Entonces, hay como una combinación y empieza a darse un mecanismo de desarrollo para transformarse de un país comunista o socialista a un capitalismo de Estado. Hay que destacar dos datos importantes que me llamaron la atención. Primero, que cuando él tuvo la diferencia con Mao, manda a encarcelar Mao a su hijo. Y él cuando asume, cuando muere Mao, él dejó, no hizo sacar las imágenes de Mao, o sea, en represalia, ¿no? Porque tranquilamente podría haberlo hecho, porque él consideraba que, bueno, la base de lo que él aprendió, y lo que él aprendió, que él se haya ido a estudiar a Europa, es un poco lo que dicen que le cambió también la cabeza para modernizar lo que es China y lo que fue China después. Lo que pasa es que llega un momento que el modelo de Mao se venía adoptando, porque incluso... Y él lo veía. Pero claro, es que llega un momento que eso se cae por su propio peso, no lo podés sostener. Ahí una de las lecturas que tenía había llegado como el modelo a un cuello de botella. Y está bueno lo que vos me planteabas, porque Deng, en definitiva, él no puede... a Mao se le ha, digamos, cuando está la revolución cultural, a la mujer de Mao y a la gente que la seguía, que habían perseguido a los que después van a asumir el poder, se los enjuicia. Y así como se le hace un juicio a Stalin en la Unión Soviética, también se hace como si fuese un juicio a Mao. Lo que pasa, y que es interesante ahí también, ¿por qué Deng no puede, digamos, enjuiciarlo a Mao? Porque en algún punto se va a enjuiciar él mismo.
Es decir, los mecanismos que él usa para llegar a la presidencia china o, digamos, al liderazgo de la potencia china son los mismos mecanismos que usó Mao. Entonces, no podés juzgar a alguien por cosas que vos también hiciste. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se juzga a la gente de la revolución cultural y Mao se equivocó, digamos, tuvo errores políticos, tuvo errores estratégicos. Pues eso es lo que le permite a Deng dejar conforme a la gente que sufrió la revolución cultural y el exilio y también dejar conforme a la gente que apoyaba a Mao. Es decir, los otros sí, porque no eran los líderes de la revolución. Pero Mao, que era el líder, el que transformó China, el que empieza con este proceso chino, lo dejamos, se equivocó. Es decir, incluso me castigó a mí, castigó a mi hijo, bueno, fenómeno. Él se equivocó, lo vamos a dejar colgado, porque era una forma de mantenerse cerca de un prócer y de mantener a las dos esferas que te podían atacar, los que te seguían a vos, que dijiste que iba a hacer tal cosa, y también a los que tenías en contra. Porque era como tocar un prócer, era proscribirlo a Mao, con todos los problemas que eso trae con la proscripción. Voy a hacer una pregunta. Yo sin conocer mucho de la historia china, siempre me quedó la sensación como que el monstruo chino lo crea el propio Estados Unidos. ¿En qué sentido el monstruo para Estados Unidos? Porque las industrias, la tecnología, Yankee empezó a usar la mano de obra barata china, creyendo, me quedó siempre esa, no estoy hablando con firmeza, sino con la sensación que me quedó. Quedó esa situación como que se lo iban a comer crudo a los chinos, todos esos muchachos ahí pensaron, estos nos vienen aprovecharon esa situación y desarrollaron tecnológicamente, industrialmente, armamentísticamente a China, energéticamente a China, y hoy la competencia Claro. Lo que pasa que, digamos, en ese nivel. Un general, no me acuerdo quién era, hace mucho tiempo decía que le tenían miedo a los chinos porque eran muchos, no los podían matar a todos. Sí. Bueno, hay dos. Pero como hay un cambio ideológico de un país de cuasi la gran población es lo que hoy es enemigo para ellos. No tenía problemas ahí como estaba. Por ahí hay dos aristas. Es decir, las empresas van a China por una cuestión de competencia de mano de obra que le permite tener productos más baratos que, por ejemplo, Europa. Es decir, a una empresa norteamericana le conviene producir en China porque la mano de obra es más barata y ese producto va a poder competir en el mundo. Y después lo que decía vos, Gustavo, lo que tiene que nadie, o sea, por eso nadie lo invade a China, porque es cierto, o sea, China, por lo poco que yo sé, no tiene capacidad para salir a hacer una guerra a otro lado, porque no tiene portaaviones como tiene Estados Unidos, pero sí tiene la capacidad de defenderse en su territorio, además de que tiene la bomba atómica, además de todo eso. No es fácil entrarle, digamos, a los chinos, es cierto, por toda la cantidad que son. Es un fenómeno, ese tema. Obvio, sí. Son 1.400 millones. 1.400 millones. Invadir. En Irak, ¿cuánto tardaron? 10 días eran 15 millones. Sí. En Afganistán son 6 millones. En Vietnam. Un ejemplo más claro, en Vietnam. Sí. Vietnam no lo pudieron hacer. Ahí está el ejemplo más. Y Por Japón me murió China. sí, ellos tuvieron la guerra sino-japonesa. Y en todo este proceso, Deng también hace, digamos, teje alianzas con Estados Unidos, o sea, como que trata de restablecer las relaciones internacionales y también con la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque, digamos, las relaciones entre China y la Unión Soviética estaban bastante cortadas, digamos, estaban bastante rotas de la etapa de Mao. Porque bueno, al principio Stalin apoya a Mao con el plan quinquenal, va todo bien, después bueno, se resiente un poco por cuestiones que la Unión Soviética apoya a otros territorios que van a afectar a China, toda la parte del sudeste asiático. Entonces eso había quedado resentido y China como que en algún punto
había quedado medio aislada porque estaba enfrentada con Estados Unidos y estaba enemistada con la Unión Soviética, que es como su líder natural. Entonces, Deng tiene como la astucia, digamos, de la diplomacia como para acercarse a esas dos potencias, que eran las dos potencias 90. Estamos hablando de la Guerra Fría. Deng Xiaoping se va del poder en el 89, que es antes de que caiga el muro. Toda su etapa fue dentro de la Guerra Fría. Y después, digamos, por ahí el de allá es Mao, ese es Deng, los otros dos no me acuerdo, y este es el actual, Xi Jinping, que me llama la atención porque tiene corbata azul. No sé, un detalle. Los otros tienen corbata roja. Los dos más viejos no tienen corbata. Y este tiene corbata azul. No sé. A mí me gustan esas pavadas. No. A lo mejor se transforma. Los presidentes de Estados Unidos usan el mismo color de corbatas. Me parece que es azul. Puede ser, sí. El rojo no es un color muy agradable, por lo menos para mí. A mí no me gusta mucho. Pero, ¿te gusta? ¿Te gusta el rojo? Sí, yo me lo puse, obviamente. Pero no. Creo que debe ser la única remera roja que tengo. Me la puse hoy. Pero el azul es más nuestro. O sea, yo lo siento más parte al azul que al rojo. El rojo es medio raro. Pero... no sé. ¿Para vos no, Mario? ¿Para vos no? Ah, ¿te gusta el rojo? Me carga por Switch independiente. ¿Qué No, me gusta roja, fuego, energía. Una de las cosas que por lo menos yo conozco en el tema agroquímico, digamos, donde tuvo una etapa, que debe haber sido la del 90, la gran queja de todas las empresas europeas y yanquis era que China le robaba la tecnología, en todo sentido. O sea, así como robaban agroquímico, le robaba la tecnología, se le copiaba todo. Olvidándose, por supuesto, de que durante siglos Occidente le copió a China, le robó todo, desde los videos hasta la receta. Hasta la seda. Exactamente, le robó todo. Y después hubo como un cambio. O sea, primero se quejaban del robo y los chinos hacían el mismo producto, o sea, los alemanes, las aranjas, la publicidad, lo copiaban y lo vendían más barato. Hasta que después hubo un cambio donde arreglaron. Las empresas europeas se instalaron en China, producen ahí y con el costo chino de que es algo más barato. Claro. Monsanto, la gran mayoría de los que producen, el activo es todo chino. Con tecnología, porque siempre nosotros dijimos a pibes, no, lo bueno es lo japonés, lo otro es merda. Y los chinos siempre parecía que era merda. Que ahora los chinos te hacen C, te hacen B, te hacen Algori, seguro que pongan, que hacen de la mejor calidad. Y entonces, bueno, hoy las empresas europeas están instaladas ahí con el tema de que tienen mejores costos. Y las empresas norteamericanas también. Los teléfonos iPhone son chinos, los Stanley son chinos, o sea... Todas las empresas de gremio que yo conozco están todas instaladas en China. Nosotros estamos en China, evidentemente. Y ahí, digamos, es donde China se transforma definitivamente en un capitalismo de Estado y es donde empieza a generarle un problema a las otras potencias, porque, digamos, el ala republicana de los norteamericanos, ¿qué es lo que dicen? Che, si vos tenés una fábrica y lo vas a fabricar en China, es trabajo que no me das a los norteamericanos. Y ahí es donde viene Trump y donde viene primero Estados Unidos, porque llega un momento donde si todo va a venir importado de China, loco, ¿vos qué haces acá? Es un tema a nivel internacional de geopolítico muy interesante, por eso el conflicto entre Trump y China es un conflicto comercial, hubo un bloqueo, todo eso, no hay guerra, pero sí hay un bloqueo comercial. En vez de los demócratas son más laxos con eso. Lo que pasa es que creo que en los últimos años el tema de que los chinos le sacaron tanta ventaja a pesar de muy poco tiempo, es que los yanquis tienen todo basado en su industria armamentística y en la guerra, tienen un déficit fiscal tremendo por los gastos que
sé, pero por ahora, los tipos hacen negocio y no te exigen nada, te da el crédito, el día, hace la represa, hace esto, hace aquello, y no te exigen ninguna cosa como que se toma de anterior que te funciona todo. Claro. Entonces, el gasto que tiene Estados Unidos anual de mantener toda esa, mantenerlo fierro, ¿no? Los chinos usan la terraza, usan la terraza. No sé si van a ser más malos porque vamos a cobrar menos. No, eso seguro. A donde cae China baja el salario, olvídate. Pero bueno, Y eso pregunto, ¿y eso de no exiges nada, es tan así? Ah, bueno. No, porque yo cada vez que instalan algo acá, yo sufro, digo, ¿y qué dimos? ¿Y se queda? Pero desde el punto de vista, Sin conocernos. desde el punto de vista político, no sé, Están invadiendo. Claro. Estamos dando la zanahoria. los tipos hacen la represa de esta casa en la Kirchner, etcétera, qué sé yo. Bueno, ve que te exijan algo hoy en la política económica. Tiene que hacer esto y esto. Los tipos están entrando, como están entrando en África. En África están entrando. Con los BRICS. Claro. O sea, Están entrando. El tema es que hagan instalar. Pero hoy están en el tema del negocio, los tipos que están entrando porque una vez que lo tengan tomado, después veremos. Pero los tipos están claramente enfocados al negocio, no a manejarte como hacer un millonario. En ese sentido, tienen una visión más inglesa de la dominación, como la vieja dominación inglesa, que no te invadía, ellos no te invadían con la fierro, no, sino que te hacían una dominación económica. Claro. ¿Cuál era el objetivo de los ingleses? No, ni hablar. Pero, todo eso no está sustentado también de un acompañamiento simbólico, cultural, de penetrar en todos los rincones del mundo. Se doy un dato, porque a mí que me gusta el deporte y soy fanático de la Olimpiada, China en la década de los 80 no figuraba en el medallero. Cuando en el 89, 88 empieza a posicionarse y en la Olimpiada del 92, 96, 2000 nunca baja de los primeros 5 países del mundo el rendimiento deportivo olímpico. Pero eso lo construyó entre los 70 y los 80 con una política de que agarraban desde los jardines de infantes a los chicos, le hacían pruebas antropométricas en las primarias, todo, y ya iban construyendo los futuros campeones. Pero me imagino que eso también es una herramienta para meterse en el mundo y decir, ah, mira qué bien China. O sea, hay dos cosas. Disculpame, vos fíjate que hoy China está diciendo que ellos van a ser campeones mundiales de fútbol de hace 50 años. Seguro que lo van a hacer, porque O sea, están ganando 50 años, porque los tipos tienen 3.000 años de historia, entonces lo piensan. pero deportes históricos se dominaron otros países. Hay dos cuestiones, digamos. Eso también, además de una cuestión cultural y de hacer una penetración cultural donde vos tenés algo simbólico y donde China tiene una... Vos ya dejás de pensar que el chino es lo barato, el ordinario, sino que también se empieza, y cuando vos das vuelta a las cosas que supuestamente son de calidad y dice Made in China, entonces vos ya decís, pará, entonces no son tontos, no fabrican porquería solamente. Y después, eso también coincide con una visión de Estado, es decir, a mí me gusta la palabra que la uso siempre, hay una élite dirigente que está enfocada a que China sea potencia y saben que para ser potencia todos los engranajes tienen que funcionar de la misma manera, coordinada y, digamos, tiene que haber una hegemonía total. Es coerción y consenso todo el tiempo. No puede, es decir, si vos querés ser potencia, tus estudiantes no pueden ir, no le pueden ir mal en la escuela. Esto es así, decir un ejemplo. Tu deportista tiene que ser los mejores, tus estudiantes tienen que ser los mejores, tu fábrica tiene que ser las mejores. Si no, vos no sos potencia. Bueno, pero eso era un poco lo que escuchábamos cuando éramos chicos de la Unión Soviética. Cuando veíamos los Juegos Olímpicos y todo, que te decían que tenían que buscarte, si vos querías, no sé por qué, obviamente la ¿Quiénes son imagen. los campeones de la penetración cultural? Los norteamericanos. No, papá, los ingleses. Bueno, son primos, son ¿Quién primos. inventó el rugby? Inglaterra. ¿Quién inventó el tenis? Inglaterra. ¿Por qué la mitad del mundo? ¿Cuál es el idioma universal? El inglés. No, el idioma universal es el chino. El chino, el más hablado. Claro. Son muchos. Son muchos, pero a cualquier universidad, cualquier publicación médica esté bien. Inglés, si no está en inglés no sirve. Los tipos penetran la música. Claro. Si hay algo que me interesaba de Den, que
una de sus frases es decir, es el modelo socialismo al estilo chino. Que lo habíamos charlado en las otras anteriores, que es decir, él, si bien toma de Mao, toma del marxismo, toma de la Unión Soviética, dice, che, muchachos, vamos a hacer algo, pero un poco más cercano a lo nuestro, hagamos algo nuevo para no quedar pegados a lo otro. Porque si no, claro, si no vamos a cometer... el partido único, comunista, claro. una apertura Claro. económica. Es interesante. ¿Cómo ves el futuro? Empiezan a caminar con sus propios pies, ¿viste? Oscar, vos estás muy europeizado. No, ¿cuál es el futuro de eso? El futuro de que del partido único. Cuando dominen el mundo. No lo van a dominar, no le interesa. ¿Para qué lo vas a dominar? Vos necesitas tener un... Oscar, si vos querés ser una potencia, vos necesitas tener un enemigo. ¿Qué le pasó a Estados Unidos cuando se cae el muro? Perdió el enemigo, quedó como la única potencia y todas las cosas malas que pasan es culpa de Estados Unidos. Vos querés ser el mejor del mundo, bueno, inventate un rival. Gustavo, ponételo como rival, como médico, porque vas a tener que, si no, toda la culpa va a ser tuya. Ellos no van a hacer, por eso hacen los BRICS. No, ellos no quieren ser los únicos. Estados Unidos no hizo algo similar a los BRICS, intentó ahí con el ALCA, pero... No, pero eso es la Claro, no fue. Eso es otra cosa. China hace los BRICS, no quiere ser el único, porque te trae problemas. Si vos vas a ser la única potencia a nivel mundial, trae problemas. Bajan líneas. No, yo no digo que no. La potencia en los BRICS son ellos. Y sí, Todos obvio. somos todos- La lucha, la Guerra Fría, las luchas entre... Pero ¿sabés Era- cómo salís de eso siendo vos la potencia? ¿Te dejan decir vos? Y bueno, eso O de... te van a dar hasta acá. No, pero vos no tenés que preguntarle a ellos. La decisión es tuya. Pero vos fíjate que en el tema de los BRICS hay un país que cargadito por la boca tiene poder enorme como la India. Sí. La India está ahí boludeando, son la cantidad de gente infernal, tiene una tecnología infernal, vienen creciendo económicamente, o sea, está todo el mundo pensando en China, pero... No, son ellos. Además tiene una gran ventaja, hablan inglés. ¿Viste, Gonzalo, la industria cinematográfica, cómo Mira, ha segunda- entrado en las plataformas, cómo entraron? Producen más cantidad de películas Más que que Hollywood por año. La India. Sí, pero Hollywood ha penetrado, como decía vos, la penetración cultural que ha tenido Hollywood, que fue la herramienta simbólica de Norteamérica. Bueno, India todavía no penetró en todo el globo, pero cada vez se ve más. ¿No viste en las Pero lo que plataformas? Es producen impresionante. es impresionante. Hay Sí. plataformas que si vos buscás son todas películas de India. Y bueno, como está haciendo Corea también. Pero la India es impresionante. Ahora, en China no dejan que se vea el cine norteamericano, o en gran magnitud, no dejan que penetren culturalmente con sus formas de vida, su estilo, su idiosincrasia. Son inteligentes, son vivos ellos. Como decimos, No, son potencia, pero, en ese sentido ellos la tienen bastante claro, porque saben también, digamos, que si el objetivo es ser potencia hay que tener ciertos lineamientos, por eso también se reservan las industrias estratégicas y la producción estratégica es para ellos. Es decir, vos querés ir, podés fabricar botellitas de plástico, pero el acero es mío, la energía es mía. Hay cuestiones que se la van a reservar y siempre suele decir, no, en China no tenés WhatsApp o en China no tenés YouTube. En realidad tampoco les hace falta. Ellos tienen sus sistemas tecnológicos. Si no dependés siempre de los Estados Unidos. Y el tema de TikTok es impresionante. Es la red social más usada en el mundo, incluso en Estados Unidos, y es China. Entonces... A mí me parece que siempre hago un comentario, una vez leí una nota sobre Roma, me enseñaron en la escuela de que Roma un día vino una tigra y pasó por arriba y nos observó el paso y se quedó en un día. Cuando vos lees la historia real de Roma, claro, duró mucho tiempo llegar a uno a Roma, tomar todo lo que hicieron los bárbaros. Y en todo ese transcurso, los hijos de los unos iban a estudiar a Roma. Había todo un intercambio y iban a estudiar a Roma. Entonces, y se lo terminaron comiendo por dentro. ¿Qué es lo que va a pasar con los hijos de los ángeles? Se lo van a comer por adentro. ¿Por qué? Porque tienen
que vos decís de los bonos del Tesoro norteamericano, está bueno porque en la bandera china, viste que está la estrella grande y los otros 4. Digamos, la estrella grande es del Partido Comunista Chino y está el campesinado, los trabajadores, la burguesía y la burguesía nacional. Ellos le dan mucha manija al tema de la burguesía nacional, la industria nacional, tener su propia industria, por esto que estamos hablando, una cuestión estratégica que para ser una potencia es fundamental, pero no me acuerdo qué le iba a decir. Arranqué con la bandera. Que la burguesía nacional china es básicamente la que le da todos los préstamos claro, a Estados Unidos. Entonces, un poco, si Estados Unidos cae, también va a caer China. Es decir, si Estados Unidos se desploma, tiene los tesoros la burguesía industrial china. Por lo tanto, si esos papeles dejan de valer, también va a dejar de valer su industria. Entonces están ahí todo el tiempo, un poco sí, un poco no, a ver si... Y se van sosteniendo. Porque también entre China, Rusia y Estados Unidos, poco a poco van destruyendo Europa. Es decir, esto es todo el tiempo como como si fuese un tablero donde está el mapa así, se van corriendo las fichas y entonces ahora conviene hacer alianza estratégica con derrotar a este enemigo, después vemos cómo nos enfrentamos con Hay que ver también qué pasa en Estados Unidos, que seguro para mí van a ganar los republicanos, van a ganar Trump. Entonces ahí la política internacional va a cambiar, porque Trump va a volver con el discurso primero Estados Unidos. Puede haber un bloqueo comercial a China, es decir, los chinos vamos a ver para qué lado salen también. En el medio también estamos nosotros. Yo creo que la tarea se lo comen por dentro. Se lo comen por dentro. ¿Y el mundo en 50 años va a ser comunista o capitalista? Se lo comen por dentro. No, pero no te la jugamos, mucho. No, ¿por qué? Pero, Oscar, ¿por qué no lo argentinizás un poco y argentinizamos el mundo? Mira, hay gente que nos mira, no sé de dónde. Argentina, lo lindo que está es que estamos lejos de todas las potencias. Lo más lindo que tenemos. Las tenemos todas lejos, por suerte. Mirá los pobres ucranianos, los pobrecitos, cómo están sufriendo. Por eso quieren los recursos nuestros. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer China? ¿Gobierno comunista? No. Con una... Va a ser un capitalismo de Estado, como es ahora. ¿Hay un Estado que tiene China? Sí. Obvio. Nada más que nosotros le vamos a dar el plus. Somos un poquito más buenos para hacer la reforma. Bueno, pero no matamos a 10 millones para hacer una reforma agraria. La hicimos y la gente un poco más feliz. Es bravo. Es un sistema bravo, está bien. Son muchos, Y el tema de la democracia liberal que pedían por ahí un poco algunos estudiantes con las quejas de Tiananmen, cuando está la imagen del tanque, yo no sé si funcionaría, si China seguiría siendo una potencia si tuviese un sistema de democracia liberal como tenemos nosotros. Son 1.400 millones. Mirá que tenés que contar todos esos votos. Hay que contar todos esos votos en forma de chiste. Es un tema. Son muchos, son una potencia, y los que tuvieron en ese momento la idea de la democracia liberal, que se quejaron todos, cuando llegó el momento de las vacaciones se fueron, y los que la ligaron fue el proletariado. Porque muchos de los estudiantes que hicieron las protestas y demás, cuando terminaron las clases, se fueron de vacaciones y eran hijos de la burguesía china. Pero cuando se suma el proletariado, cuando se suman los trabajadores a las quejas de los estudiantes, los que la ligan son los trabajadores. Entonces, yo no sé si fue tan acertada, digamos. Y tampoco sé si, como lo dije también en la otra charla, no sé si es tan acertado tomar el mismo modelo que te ofrece Inglaterra. Para mí no. Si yo soy una potencia mundial y Inglaterra me está ofreciendo, no, dice, mira, haz esto porque es mejor, vas a ser más feliz, te va a divertir un poco más, es más lindo. O lo que vos haces es malo. No sé, para mí no. Yo desconfiaría. La élite dirigente china lo tiene claro. En ese sentido, ellos no tienen la decisión de ser potencia y no la cambian.
Nosotros podemos hacer lo mismo, pero bueno, hay que tomar la decisión. Primero tenemos que tener una bomba atómica. Si no, ¿cómo hacemos? YouTube. No, pero es fundamental. Si no, ¿cómo hacer? Si no tenés una bomba atómica, no podés hacer. Porque siempre te atacan. Y entender el juego. Nosotros no tenemos un partido único. Pero bueno, tenés que tener un primero Argentina y después el resto. Y más rápido el camino, no sistemas así, un partido único y que no sea democracia general. Es mucho más rápido si vos te pones la decisión y es bueno, sí. O hacia autoritario, más rápido llegar al objetivo. Tomar la decisión, murieron 20 millones, bueno, Claro. se Sí, hubo no mucho de Sí, liberación. lo que pasa es que también con la democracia liberal, como en el caso nuestro, ¿cuánta gente murió en el menemismo acá? ¿Cuánta gente murió? Por enfermedades, por no comer. ¿Cuánta gente murió? Murió mucha gente. Lo que pasa es que nosotros no contamos. ¿Cuánta gente murió en la proscripción? Del 55 al 73. Claro, ¿cuánta gente murió? Una democracia realmente se impone al poder cuando dura. Son historias distintas, por eso, y ellos tienen una historia distinta. No vienen más de chicos. Son más chicos. No, por eso. Vienen Pero la cultura, nosotros venimos de una cultura greco-romana, la historia de la democracia. De la República. La historia democrática como la entienden los romanos, ellos no la tienen así, No. la conocen, no la conocieron nunca, es igual que los países árabes, es imposible. Fíjate lo que pasó en Libia, por ejemplo. Teóricamente Gaddafi, que era el dictador, déspota, ¿qué pasó? ¿Hay democracia ahora en Libia? No, Cuando se fue un desastre. un país dividido en 5, una gran tribu que jamás se iban a poder y jamás se van a poder poner de acuerdo, no tienen de un origen común. Nómades que se instalaron en esa zona y tienen disputas ancestrales. Y el único que los unía era un hijo que era Gaddafi, que lo llevó a unir y llegó a ser una nación. Lo sacan, empezaban a pelearse entre todos, desapareció la nación. No lo puede entender desde la democracia Y occidental. eso lo han hecho los franceses básicamente para sacarle los recursos. Es decir, es el viejo dicho divide y reinará, entonces vos los dividís y te quedas con los recursos. Exactamente, quería entenderlo. Yo no sé exactamente cómo vienen los chinos, no sé si puede existir, cuántos partidos políticos habría en China No están, y cómo podrían sobrevivir. no están acostumbrados, no es su forma, no es sobrevivir. No. Y está. Sería viable, ¿no? No, es inviable. Para mí es inviable. No, ellos te ponen el ejemplo, por ejemplo, de Israel. Israel es Estados Unidos, Medio Oriente, Claro. o sea, es una población que fue trasladada ahí, la mayoría, si vas atrás, desde los abuelos, más atrás no existen, no existen en sentido, no vivieron ahí, vienen de una cultura también greco-romana, digamos, pero los otros países no están acostumbrados a ese tipo de democracia, tienen otra forma de debatir sus ideas. No sé si serán buenos o no, nosotros a lo mejor no podemos vivir ahí, pero es muy difícil. Cierro el video y seguimos charlando. Bueno, muchas gracias. Suscríbanse, denle like y comenten. Gracias.